Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización por habernos invitado. Muchas gracias a vosotros por venir. Espero que no os arrepintáis. Espero no arrepentirme yo tampoco de decir muchas tonterías. Si veis que me embalo, si veis que algo no entendéis, si veis que os surge cualquier pregunta, yo personalmente os rogaría que levantéis la mano, ¿vale? Para que os pasen el micro y que colaboréis. A ver si hacemos esto un poco vivo, un poco entretenido, ¿vale? Para que esta es la hora de la siesta, que no nos quedemos todos aquí un poco adormilados, ¿vale? Bueno, os voy a contar. Luis y yo hacemos un proyecto audiovisual. Yo me encargo de la parte del audio, él de la parte del vídeo. Mi setup es lo que yo os voy a explicar. No voy a empezar a explicaros teoría de síntesis, etc., a no ser que alguno tengáis alguna duda o que queráis luego tomar una cerveza y que hablemos largo y tendido. Yo creo que os voy a contar un poquito las máquinas que yo utilizo, que son con las que más a gusto me siento, por qué las utilizo y los, bueno, no sé si llamarlo trucos, las características especiales de las que yo me aprovecho para mi setup de directo. Comenzaremos con el centro de operaciones, que sería mi querida Octatrack. Es una máquina con la que he llegado a un punto de conexión bastante importante. Lleva tiempo entenderse con ella. A mí me ha costado bastante tiempo esta comunicación que tengo ahora, pero ahora la utilizo tanto para componer como para mis directos. Es el secuenciador principal. De aquí salen todos mis MIDIs, todos los audios. Es lo bueno que tiene esta máquina. Tenemos disponibles 8 pistas de audio en las que podemos utilizar muestras pregrabadas. Si me voy a un bolo, a un sitio pequeño, muchas veces no me llevo el modular, puede ser que no me lleve la RX, puede ser que no me lleve ciertas cosas. Lo que hago es que esas pistas las grabo y las puedo disparar desde aquí. Y aparte, no solo dispararlas, soltarlas el chorizo tal cual, sino podemos filtrarlas, podemos pasarlas por efectos, podemos hacerle un montón de perrerías que hacen que sea dinámico y que añadan un poquito de algo especial a lo que es el directo, que no sea siempre lo mismo. Para mí una cosa fundamental en el directo es que sea algo orgánico. Nunca un directo va a sonar igual que la vez anterior, precisamente por eso. No es como cuando llevas una grabadora y le das al play y tocas encima, que puedes variar un poquito alguna cosa, sino aquí voy cambiando los patrones en tiempo real. No llevo siempre 4 vueltas del A, 4 vueltas del B, 10 del C, no. Según me pide el cuerpo, según me pide el público, según me pide la situación, pues voy un poquito intentando variar. Una de las cosas más divertidas que tiene la Octatrack es el control del fader. Es un control macro. Veremos luego que también el Mod X también tiene un control parecido. Y la verdad que es un poder muy fuerte el que nos otorga. Os voy a disparar una muestra por aquí de lo que vamos a tocar luego. Vamos a ver, por ejemplo, este patrón. Va a sonar ahora un poco cañero todo así de repente, sin calentar, digamos que sin vaselina, pero... Con el fader, simplemente moviéndolo, me estoy comiendo el bombo, estoy creando un delay, estoy creando un parón. Luego, cuando queremos volver, otra vez sale todo. Esto en otra máquina, a lo mejor pues tendrías que utilizar un patrón o una muestra para la parte break y otra parte para la parte rota. Entonces, bueno, es una manera de jugar, de agrupar un montón de parámetros en un solo control que podemos utilizar en tiempo real, que depende de cómo lo utilicemos, de cómo lo soltemos, van a ocurrir unas cosas u otras. Es muy divertido y para directo mola un montón. Otra cosa que me gusta mucho de esta máquina, el tema del MIDI. Podemos tener 8 pistas MIDI, a través de las cuales disparar todos los sintes que veis que llevo. Utilizo modular, sí, pero también utilizo mucho hardware al uso. Ahora os explicaré un poquito lo que llevo y por qué me gusta. La verdad es que soy un poco enferma
de los sintetizadores. Para mí es mi vida. Tengo un taller de reparación de sintetizadores con un socio y mi vida entera se centra en torno a estas máquinas y cada una tiene su personalidad, cada una tiene su sonido. Me gustaría llevarme todas, me gustaría llevar 8 y gastar todas las pistas MIDI, pero trato de llevar un equipo que yo pueda transportar por mis propios medios, ¿vale? Que no tenga que estar pidiendo ayuda siempre que tengo un bolo de oye, ayúdame a cargar o ayúdame a descargar. Así que, bueno, es importante también pensar un poquito en la economía de los medios de uno. A dónde llegas y hasta dónde puedes cargar de peso. ¿Perdón? Disculpadme. Seguimos. Vale, desde la Octatrack tenemos varios sintetizadores alrededor que estoy utilizando. En este caso, el Mod-X que os comentaba antes. Bueno, esto es una auténtica bestia sonora. Tiene 16 pistas. No sé si vamos a ver si desde ahí podéis... Sí, más o menos sí se puede ver. Si vamos al modo performance, cada línea que veis por aquí en esta pantalla táctil es una pista. Yo en esta performance estoy utilizando solo 8, que son las que puedo tocar a la vez en el teclado, pero podemos llegar a utilizar 16. Esto significa que me faltarían hasta pistas desde la Electron para poderlo controlar todo directamente. Y es súper potente, multitímbrico. Tiene una cosa muy divertida también, mira, con esta performance que os estaba poniendo antes, que yo me aprovecho de ella. Tiene una entrada de audio a través de la cual podemos meter un micrófono, hacer unos vocoders estupendos y también podemos utilizar la entrada de audio, que es uno de los trucos que yo utilizo. Mando una salida QE desde la Octatrack con el bombo y con a lo mejor alguna vez la caja o algún otro tipo de percusión a la entrada de audio del Mod-X. Entonces tenemos un apartado muy interesante cuando nos vamos a la pista, que es el seguidor de envolvente. A través de este control, tiquití, control así, tacatá, nos vamos a seleccionarlo, a ver si lo podemos ver aquí en la pantallita. Vale, y aquí lo tenemos. A través de esta envolvente, vais a ver ahora cuando suelte el audio que van a salir aquí 2 líneas. Tengo un control aquí de ganancia, vais a ver lo que pasa si lo quito o si lo dejo, cómo el sonido va bombeando con el bombo, valga la redundancia. Y para directo mola mucho, porque era una especie de sidechain tan usada y tan apreciada, porque cuando estás en un sitio con un buen sound system mola mucho, que todo vibre y que todo vaya sincronizado. Aquí lo vemos, aquí está bajado. Lo voy a subir. Al no estar el subgrave no es tan notorio, pero cuando está el volumen muy alto es bastante importante la sensación que crea de bombeo y hace que todo esté bastante empastado, que en directo la verdad que mola mucho. El tema de los vocoders, se pueden utilizar multitud de sonidos. Dentro del Mod-X a mí me gusta bastante grabar vocoders y aquí tengo uno, vamos a bajarle de aquí un poquito para que no suene tan alto. Lo he pregrabado porque bueno, yo hace años solía cantar el vocoder en directo y me pasaba de todo en los sitios, pues en un sitio te acoplaba, en otro sitio no te oías, en otro sitio no sé qué. Entonces últimamente toco más bien en clubs y en sitios con sistemas de sonido bastante potentes. Y creo que otra cosa en la que hay que economizar en salud mental, en la espalda y en salud mental es muy importante ir a cosas seguras y no sufrir. No sufrir más de lo necesario de llegar a un sitio y no saber si el micrófono te va a causar problemas, si vas a poder sacarlo a gustos y ese tipo de cosillas. Ese es un vocoder grabado en el Mod-X, en casita, y aquí ya directamente lo llevo grabado y lo disparo. Igual, por comodidad. Mola mucho llevar un montón de máquinas, molaría mucho tener un equipo de amigos o de colegas que fueran conmigo a los bolos y cargaran y descargaran conmigo, pero eso luego no ocurre en la vida real siempre, hay veces que sí, y tampoco hay que aprovecharse de la gente y tampoco ganamos tanto como para poder pagarlos, o sea que entonces esto es así. Hay que llevar las cosas a veces grabadas y la Octatrack es una gran ayuda para eso y muy molona.
El Mod X, los vocoders alucinantes, baterías, síntesis FM. La síntesis FM que tenemos en este instrumento es la que llaman ahora FMX. Es una auténtica pasada, ya no por el número de operadores, sino porque te permite controlar hasta el más mínimo detalle de lo que estás haciendo. Y bueno, se consiguen ciertos sonidos que a mí realmente me flipan. Este también le vais a oír luego en uno de los temas. A ver, espera, es que lo vamos a abrir por aquí. Banco A, patrón A. Bueno, es que aquí sonará muy bajito, pero vamos a tirarle por aquí. Estoy utilizando un control macro, como veíamos antes en el fader del Octatrack. Aquí tenemos el Superknob. También puedes agrupar un mogollón de efectos, de volúmenes, envolventes, todos los controles que puedes afectar a cualquier pista de las 16 disponibles en el Mod X, puedes agruparlos en un solo mando. Muy cómodo, por ejemplo, cuando tienes un micrófono en la mano y tienes que estar cambiando, o cuando estás tocando con una mano y con la otra estás jugando. No solo aquí, también tienes en la rueda de modulación, luego si os quedáis al directo veréis que la utilizo bastante, también puedes agrupar varios parámetros en un solo control como es este, pero el Superknob es que es realmente una barbaridad todo lo que puedes hacer con él, y en directo es muy divertido y muy useful, ¿no? muy aprovechable. Otro instrumento que utilizo también que me gusta mucho, el Tetra. Es muy pequeñito, volvemos a lo mismo, el tema del peso de los instrumentos a la hora de transportarlos. Suena muy bien, utiliza DCOs, que son osciladores analógicos con control digital. Eso significa que tenemos todo lo mejor de una parte y todo lo mejor de la otra. No se desafina, no tienes que estar con miedo de los cambios de temperatura, es muy cómodo, llegas, lo enchufas, suena. Es una cajita muy portátil, tiene 4 voces, es medio Prophet, lo que pasa que le faltan un montón de controles en el panel, pero tiene también botones asignables, o sea, encoders asignables, en los que podemos agrupar las funciones que más utilicemos para el directo, y la verdad que también es muy potente y muy interesante. Otra maquinita molona que le tengo mucho cariño, la RX. He tenido la suerte de poder tener un montón de experiencias con esta máquina, porque bueno, se han aunado en mi vida tanto mi pasión por la electrónica, por la música, como por lo que es la electrónica en sí, ¿no? Los componentes, en este caso el circuit bending. El circuit bending, tú coges una máquina, puede estar rota o no rota, lo principal es que es una máquina que sea barata, la compras por Wallapop, muy barata, la abres y empiezas a probar cosas. Puede ocurrir que la rompas del todo, puede ocurrir que la des una segunda vida, que bueno, yo lo que hice un poco con esta máquina. Realmente hay gente que dice, bueno, tampoco suena tan bien, os la voy a poner un poquito sola para que la oigáis, la saco a través del modular, porque otra cosa que hago con la Octatrack es mezclar todas las señales de audio aquí dentro para evitar llevar un mezclador aparte. Volviendo otra vez al tema de no ir cargados con 1000 aparatos, tiene sus cosas negativas, tiene sus cosas positivas. La forma en la que ahora mismo lo tengo cableado es, salgo de la RX, entro a un pedal de distorsión, del pedal de distorsión me voy a un pedal de delay y del delay entro a una entrada de audio del modular. Le doy un poquito de vueltas, pero al final consigo un resultado. A ver si igual ahora me salta por aquí alguna otra cosa del modular, pero bueno, no os asustéis. Vamos a bajarlo por aquí, por aquí. Eso es una voz del modular. Cerramos mixer del modular. Digamos que este sería el sonido de la RX bendeada. Le hemos añadido un punto de parcheo. Esto lo hice junto a David, mi compañero de Dr. Synth, el taller de reparación de sintetizadores que tenemos en Madrid. Y hicimos un punto de parcheo con accesos directos, que son estos switches. La pantalla está ahí. Con los switches, digamos que accedo a configuraciones que me gustan de estos puntos sin necesidad de pasar por ello. Pero si a la vez de tener los puntos aquí hechos muevo los switches, pues cambian los sonidos.
Unos producen más resultados, otros menos. Unos son más molones, otros menos. Pero bueno, en definitiva, es una forma de una máquina que realmente las vendían hace poco, pues eso, muy baratitas, de segunda mano, pues darle una segunda vida y volverla a utilizar y sacar nuevos sonidos. Y bueno, además he tenido la suerte de trabajar con la marca de Yamaha demostrando sus equipos en algunos eventos, y me han dejado llevar esta máquina y bueno, he estado en sitios increíbles con ella y me lo he pasado genial, y les ha encantado. A los propios japoneses de la marca se hacían fotos con mi máquina, que para mí eso ha sido como, no sé, algo maravilloso, ¿no? Yo soy una tía de barrio y llegar a Berlín y que venga un japo de Yamaha y coja mi máquina y diga ¡guau! Pues bueno, para mí ha sido muy bonito y las quiero mucho, a mis RX. Tengo dos, esta y otra que he dejado en casa por no venir cargada. Vale, entonces me quedaría ya solamente hablaros un poquito de mi modular. Voy a dar un traguito de agua antes, con vuestro permiso, porque esto tiene tela. Mi modular viene de una caja de herramientas, ¿vale? Esta era una maleta de herramientas que tenía en mi primer local de grabación, que era un local bastante bueno, con sus cositas. Eran unos estudios de grabación, unos locales de ensayo, y nosotros en un local de ensayo hicimos un pequeño estudio de grabación, y la verdad que esta era nuestra caja de herramientas cuando lo cerramos, porque evidentemente no daba un duro. Yo me la llevé a mi casa y años después me metí en el mundo del modular gracias a la gente de Befaco y la gente de T37. Me empecé a meter en la electrónica, me empezó a encantar y me hice una caja de metacrilato que tengo en mi casa, preciosa, que se ven las tripas. Tengo un tanque de muelles de una Reverb, veo todos los módulos antiguos que tenían la placa puesta así en vertical y son enormes. Yo trabajaba con bananas, que es este cable. En vez de mini jack utilizábamos bananas porque eran más baratos. Son estacables a un precio económico, no como los mini jacks, que son carísimos. Y montábamos los módulos en banana. Y empecé a hacerme mi Eurorack, mi caja de metacrilato preciosa, que todavía la tengo en casa, pero es imposible moverla porque cada vez que la transportas se hace una rajita más, se va abriendo uno de los tornillos que tiene sujetando los raíles, se va resquebrajando, entonces es imposible sacarla de casa. Muy bonita, pero poco práctica. ¿Qué tenía por casa? Una caja de herramientas. Medí y dije, ¡ay, qué bien! Me caben 3 filas. Corté los raíles, empecé a poner los raíles y cuando de repente puse los raíles vi que arriba me faltaban como 4 milímetros, cosas de novata, y no había forma. Entonces tenía 2 opciones, o recortar todos los paneles o hacerlos de nuevo, lo cual era un infierno, o diseñar algo para ahí arriba. Yo había pensado poner unos búmetros o algo así, y la verdad que mi compañero del taller, mi compañero David, tuvo la magnífica idea. Esos días estaban ellos haciendo osciloscopios con televisores antiguos, con televisores de tubo, y tuvo la magnífica idea de que buscáramos por Wallapop otra vez, lo siento, no me pagan, pero se utiliza mucho, y utilizar un telefonillo de los antiguos, que es un pequeño CRT, es un pequeño tubo de imagen, y hacerle el mismo tratamiento que haríamos con un televisor para intentar hacer un osciloscopio de pequeño tamaño y aprovechando este espacio, poniéndole un panel de metacrilato. Y bueno, el resultado no es tan bonito como en un televisor. En un televisor se puede hacer un osciloscopio bastante chulo. Aquí es una cosa un poquito más sui generis, pero la verdad es que luego todo el mundo me pregunta, me dice, ¿lo puedes sacar a vídeo? Y digo, no, para eso está Luis, que lo hace muy bien y que es maravilloso. Esto simplemente, bueno, fue un error, pero bueno, es un error bonito. Es un error bonito y ya lo tengo cariño. Luego que esta maleta ya se queda muy pequeña, la verdad, no cabe nada. Aquí en la maleta los módulos que llevo es todo pensado para economizar el espacio tan pequeñito que tengo y tratar de usarlo como un instrumento más. O sea, no es mi centro de operaciones el modular en este setup que llevo. En otras cosas que he hecho sí lo ha sido, pero en esto no lo es. Llevo un módulo Elements, no sé si lo conoceréis, es un sintetizador en sí mismo. Lo bueno que tiene es que te evita tener que llevar una envolvente después, tener que llevar un VCA. Él simplemente ya de por sí pilla todo lo necesario, suena estupendamente y es un tipo de síntesis muy diferente, un poco marciano a veces, que es lo que a mí me gusta de él. Y bueno, se le pueden sacar diversas texturas. Se le puede poner a dronear, que es como lo tengo yo ahora mismo. Se está disparando desde la octa, ¿vale? Veis que está corriendo el tiempo, no es que esté él solo sonando. Podemos sacarle un poquito más agudo.
diversos timbres. Es síntesis modal, que llaman. Sigue el modelo de vibrador más resonador, que bueno, no nos vamos a poner muy técnicos, pero da para mucho. Y es un módulo que ya de por sí, a mí solo esto ya me encanta. Solo eso, ya no necesitaría nada más. Todos los módulos que llevo aquí me los he montado yo, son do it yourself, no que yo los haya diseñado, cuidado, son dos cosas diferentes. De diseñar no tengo ni idea, para eso hay gente estupenda que lo hace genial. Yo sigo los planos, sigo los esquemas, compro un montón de kits, me encanta soldar y la verdad que es apasionante. Todos menos el módulo de MIDI. El módulo de MIDI tenía que ser uno chiquitito y es el único que he comprado hecho. Llevo el módulo de MIDI para poderlo disparar desde la Octa, llevo un pequeño mixer, utilizo un montón de módulos que llaman de 2 HP, que son así de finitos, para aprovechar el espacio, el pequeño mezclador donde abro el Elements, abro el Radio Music, que ahora lo enseñaré, abro la otra voz que llevo, que es un sample Slither, que ahora mismo no tiene nada grabado, por eso no está sonando. El módulo de salidas, simplemente para meterle cosas como la RX y sacarlas para afuera al mixer o en este caso al Octatrack. Llevo un multiplicador de CVs, de 1 te saca 3, te saca 4, lo que necesites. Un módulo estupendo que es también un sample Slither, el que os acabo de decir. Abuso un poco de los samples, me he dado cuenta al pensar en lo que traía esta vez, porque voy cambiando bastante de instrumentos, depende de dónde vaya a tocar y depende de cómo yo me sienta, pues digo, me voy a sacar este que hace mucho que no le toco, hoy voy a probar a ver este cómo suena, que lo tengo ahí cogiendo polvo. Ya os digo que soy un poquito enferma y tengo un montón de sintes tapados por ahí. Y de vez en cuando hay que darles un poco de cariño y sacarlos. Y bueno, me gusta un montón robar muestras de YouTube. Sé que es lo peor del mundo. Creo que luego, si os quedáis a la siguiente charla, va a ser bastante interesante y yo también me voy a quedar porque creo que voy a aprender mucho. La verdad es que no me preocupa la calidad de las muestras. Robo audios de películas. Bueno, estoy diciendo robar. Lo tomo prestado. No sé si es legal o no es legal. Luego me enteraré. El caso es que me gusta coger audios de películas. A lo mejor oigo una canción y cojo la letra. Esa no la sampleo. A lo mejor la canto yo con el vocoder. El vocoder ese que habéis oído antes. Igual está cogido de la letra de otra canción. Veo una serie, algo que me gusta, un anuncio y a lo mejor pues también lo sampleo y luego lo utilizo en mi propio beneficio. Y llevo otro módulo por aquí también, que bueno, un filtro, aprovecho el mismo filtro para todo, voy quitando y poniendo. Y un módulo que es súper especial, el Ornaments and Crimes, que realmente es como 8 módulos en uno. Eliges qué programa quieres estar utilizando y tiene unas maneras de mover los CVs, de controlar el resto del modular muy especiales. Y es una pasada de módulo y la verdad que muy, muy recomendable. Y bueno, básicamente creo que os he explicado todo mi setup, muy importante. La Tascam, la grabadora, la llevo para ver el tiempo que llevo porque ocurre una cosa que cuando te subes a tocar el tiempo, yo qué sé, en casa a lo mejor tardas 50 minutos y luego llegas al sitio y ves que vas por 30 y que ya casi te lo has comido todo o no, o a veces no. Entonces, pues bueno, un poco para minutar y muchas veces para grabar el audio también para luego verme mis errores y fustigarme y ya está. Y bueno, básicamente no sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda por ahí, no me habéis interrumpido. Vale, pues luego si tal podemos seguir hablando y mientras pues vamos a dar paso a Luis, que tiene cosas muy interesantes que contarnos. Y yo me quedo por allí, cuando me necesites me avisas. Vale. Gracias. ¿Se me escucha? Muchas gracias, Moira. Bueno, vamos a ver. Una prueba rápida. Oh, feedback. Cómo me encanta el feedback. A ver si está por ahí el audio, el vídeo, perdón. Lo tenemos. Deberíamos de ver una preciosísima abeja.
Bueno, comienzo, y me presento, yo soy Luis González, mexicano, pero ya con muchos años en Madrid. Llevo unos 9 años, tal vez, construyendo distintas máquinas y haciendo muchos experimentos sonoros y sintetizadores modulares en concreto, tal vez unos 6 años construyéndolos, diseñándolos yo mismo, diseñando las placas, los circuitos, junto con los compañeros de T37 que comentaba Moira antes en Madrid, pues llevamos unos 3 añitos más o menos. Ha sido un viaje súper interesante y bueno, en los últimos años me he interesado mucho más por esta máquina que no me he diseñado y construido yo todo, pero me ha dado muchas recompensas que han sido increíbles en lo que es la exploración y me ha permitido redescubrir la parte visual que yo nunca había explorado, porque yo hacía antes más producción musical. Y bueno, lo que os vengo a contar un poco es de qué va esto del modular de vídeo, de qué es, cómo funciona un poco la síntesis visual. A mí la verdad que me hubiera encantado que esta charla me la diera alguien hace 3 años, porque encontrar toda esta información o descubrirla por uno mismo es muy complicado. Hay poca información, hay poca gente también, pocos artistas visuales que utilizan este tipo de herramientas, aunque realmente sí que el mundo del videoarte analógico hay bastante. Pero bueno, este es mi instrumento que lo uso para muchas cosas. Entre ellas, pues, esa parte de poner la parte visual en un concierto. Os quiero mostrar algo antes de comenzar. A ver si lo tengo por aquí. Y es empezar con esto, que son un poco de historia, un poco de ladrillazo, que espero que no sea muy aburrido, pero el ladrillazo de dónde viene todo esto. Bueno, estos son las entradillas que se hacían en las televisoras de todo el mundo, por ahí entre los años 80, obviamente, porque ya estamos hablando de la televisión a color, donde se utilizaba tecnología como esta, básicamente, ¿vale? Esto es un ordenador analógico, pero que es capaz de llegar a ciertas frecuencias y velocidades que son mucho más altas que un modular o un sintetizador de audio, ya que estos aparatos llegan pues hasta 3 o 5 megahercios en las señales. Y bueno, es muy peculiar, muy característico el tipo de colores, el tipo de composición con lo que se creaban todas estas entradillas. Estamos hablando que en esa época todavía la creación visual de todas estas entradillas no era posible en ordenadores porque no tenían suficiente capacidad y hubo un gran auge durante muy poquitos años donde se pasó de la edición manual de cortar película y pegarla y colorearla con algunos tipos de colorantes para borrar imperfecciones o correcciones o lo que sea, a utilizar tecnología analógica y muy rápidamente, al igual que pasó en los estudios de producción musical, vino la era de producción digital que hacía mucho más barata, mucho más rápida y mucho más cómoda, por supuesto, la creación de piezas. Este es otro ejemplo que, bueno, el audio está por ahí, pero no lo vamos a poder escuchar ahora mismo. Es un vídeo también famoso del grupo de R&B de Earth, Wind and Fire. Y bueno, pues este tipo de estética, este tipo de composición es justo, y ya lo veréis, espero, más o menos lo que yo hago, lo que yo me dedico.
Bueno, este sintetizador de vídeo en el mundo del arte visual, de producción de vídeo, al igual que como cuando se va a componer, a hacer una pieza musical, uno crea la melodía, la armonía, la percusión y luego intenta uno pues tal vez crear un paisaje o crear un sujeto sobre el cual enfocamos la atención de esa pieza. En el mundo del vídeo no existe la armonía y la melodía, ¿no? Pero sí existe las dos grandes partes que son más o menos equivalentes a estas dos partes, que son la composición visual y la animación. La composición visual se refiere a las cosas que están en la pantalla y pues la animación, por supuesto, su movimiento o su relación a través del movimiento con alguna cosa, con una historia, con la música, en el caso de unos visuales de un performance. Entonces yo voy a hablar de esas dos componentes, la composición y la animación. ¿Cómo la hago yo? Con este aparato que lo he puesto yo, lo he juntado y está aquí. Este aparato es casi en su totalidad analógico y al igual que un sintetizador normal para hacer un sintetizador como el Mode para hacer audio o un sintetizador modular de audio, tiene básicamente las mismas bloques básicos, solo que en el vídeo se utilizan de manera muy distinta. Pero bueno, básicamente tenemos osciladores, tenemos mixers RGB, por supuesto, tenemos wave shapers, tenemos comparadores, tenemos convertidores lógicos de lógica binaria y lógica analógica, tenemos filtros, tenemos VCAs, tenemos flip-flops, tenemos un montón de componentes que son bastante conocidos y en el mundo sonoro, que es lo que hacen para hacer timbres, para hacer percusión, para hacer modulación. Pero en el mundo del vídeo esto es un poco distinto. Si me puedes poner la pantalla negra, por favor. A ver. Vale, bueno. En el mundo de... Bueno, antes de hablar de esto, explicar un poco qué es esto, algún concepto que se tiene en el mundo del audio, de la producción, en la síntesis de audio. Aquí no hay, por supuesto, síntesis sustractiva, ni aditiva, ni modal, ni nada de eso. Eso no vale aquí. Pero uno de los conceptos que hay es que las señales rápidas siempre las modulas o las modificas con señales más lentas. El clásico filtro que lo movemos con un LFO para que tenga movimiento, un sample and hold en audio, distintos componentes que crean ese movimiento a velocidades de subaudio, a velocidades que los humanos las podemos entender y percibir como movimiento. Siempre pasa eso, ¿no? Que las señales rápidas se modulan con señales más lentas. Y bueno, esto pasa también aquí. Si ponemos una señal muy lenta, esta puede ser una señal que puede permitir hacer una especie como de estrobo, ¿vale? Esto es una señal triangular. Si la pudiésemos escuchar, sonaría como un triángulo de cualquier sintetizador que produce este tipo de ondas. Sin embargo, conforme vamos aumentando la frecuencia de las señales, pasa de ser un estrobo a aparecer cosas. De repente aparecen barras o cosas que se mueven. Esto sería una frecuencia mucho más rápida que produce estas barras horizontales, ¿vale?
Y ya en el rango más alto, en el rango no audible, en el rango de los megas, tenemos pues barras verticales, o este sería un oscilador en rango de frecuencia horizontal. Si os disteis cuenta, hace un momento cuando yo estaba poniendo este oscilador, cuando yo no lo tenía sincronizado, estaba todo el rato moviéndose hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la frecuencia. Esto es porque la frecuencia a la cual, está corriendo el oscilador es parecida a la frecuencia de refresco horizontal de la pantalla. Esto realmente parece una onda cuadrada, a menos que le dé un poco de gradiente. Vamos a bajar un poquito esto, que es mucho. Y esto sería un triángulo, ¿vale? Entonces podemos sincronizarla con la señal de sincronización de vídeo analógico vertical para dejarla estática, o poder también crear barras. Esto es lo más básico que se puede hacer con un oscilador. Aunque es un oscilador triangular, no se ve como un triángulo, pero esto es porque el triángulo lo que hace, una señal triangular, cambia de negro a blanco de manera lineal y luego vuelve a bajar. Por eso se crea ese gradiente suave. Si lo convirtiésemos en una señal, o utilizásemos una señal cuadrada, pues el cambio entre negro y blanco es instantáneo en el vídeo. Entonces, los componentes básicos de la composición visual son las formas que creamos a través de los osciladores. Otro tipo de oscilador que tenemos son las rampas. Entonces, una rampa o un oscilador de diente de sierra que está sincronizado con la pantalla, que empieza su ciclo en el lado izquierdo de la pantalla y llega a su punto más alto de la frecuencia en el lado derecho de la pantalla, y por eso se ve ese gradiente. Esto sería uno vertical, y si mezclamos los dos tendríamos esto como una especie de gradiente que va de una esquina a otra. ¿Por qué es interesante esto? Porque si utilizamos rectificadores o rectificación, producimos esto, que no se ve muy bien, pero es una especie como de pirámide. Y si usamos rectificación en ambos, producimos esto, que es una especie de diamante. Les podemos hacer que el efecto sea un poco más dramático si utilizo un comparador para que lo veáis. Y este sería un diamante. ¿Por qué es interesante un diamante? Que es una forma muy sencilla. Porque el diamante nos permite, en la parte de composición donde estamos haciendo formas muy sencillas, muy abstractas, permite crear una especie de sujeto. Nos permite crear algo en lo que nos podemos enfocar como algo que es la parte principal de la composición y que hay un fondo. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, tener en el fondo de esta composición, a través de un comparador, las barras que veíamos antes. Ahí están nuestras barras. El diamante en realidad es un comparador. En este caso lo estoy usando con un comparador. ¿El comparador qué es? El comparador deja pasar un voltaje a partir de un cierto umbral, de una señal, y eso hace que veamos el diamante. Los comparadores en vídeo sirven para hacer máscaras. Las máscaras son, si pensáis en esa técnica que se utiliza mucho en graffiti, que son ir con los stencils, ir con recortes, con agujeros sobre los cuales pintamos. Los comparadores son algo similar, son una especie como de agujeros donde nosotros le damos forma a través del voltaje y podemos poner unas barras verticales y unas barras horizontales, por ejemplo, ¿vale? Y podemos crear, podemos hacer un poco más dramático el
el efecto y modificar con la ganancia pues el tamaño de la forma. Y estos son aquí ya hemos pasado muy rápidamente de barras y de rampas y de cosas muy sencillas y muy básicas a ya tener algo que todavía es muy sencillo. No voy a poder pintar una casa o un coche, pero ya me da una especie de composición de lo que yo puedo hacer con esto. Por supuesto, los mixers, al igual que en audio, un mezclador de vídeo, me permite mezclar dos tipos de señales distintas. Por ejemplo, el inconveniente del modular es los cables, por supuesto, pero bueno, es también la gracia. Voy a modular este oscilador horizontal con una señal de audio, una sinusoidal. Yo puedo un poco atenuar esto y dependiendo de la frecuencia a la que yo ponga el oscilador, puedo hacer que tenga un poquito de movimiento hacia arriba. Aquí ya estoy añadiendo otra cosa más que voy a hablar más adelante, que es la animación, pero bueno, ya tengo una forma o una composición ahí. Yo puedo coger esta señal y puedo en un mixer mezclarlo con, por ejemplo, el diamante que os mostraba antes. Y pues es tan simple como pasa en audio, poder mezclar realmente esas dos señales. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que la ganancia del diamante se mezcla con esas barras que están ondulando y tenemos como una forma alrededor, ¿vale? Esto sería un ejemplo muy sencillo de mezcla. Los filtros, y todavía estamos hablando de composición visual, los filtros en vídeo permiten la detección de bordes de los objetos y de las cosas que tenemos. Voy a muy rápidamente a utilizar esto, que es una imagen que ahora os explicaré también de dónde viene, pero básicamente es una imagen pues, de una abeja. Y esta imagen de la abeja, si yo la proceso mediante un filtro, podréis ver cómo soy capaz de detectar los distintos bordes que tiene la abeja, dependiendo del rango al cual yo ponga el filtro. Aquí, al igual que en audio, existen los filtros paso bajo, o bandpass, low pass, high pass, bandpass, y cada uno de ellos me da un efecto distinto. Los filtros sirven para esa detección, ese procesamiento del borde y poder hacer alguna cosa más. Voy ahora a mezclar, en dos partes. Voy a mezclar en dos partes esto para que veáis. En un lado vais a tener la abejita, ¿vale? La abejita procesada, y en el otro lado tendréis la misma imagen, pero sin procesar. Y podréis notar un poco más la diferencia entre las dos, el efecto que está haciendo el filtro. Aquí estoy usando una máscara para pues, poner de un lado una imagen u otra, un comparador analógico, y me permite crear esas dos partes que son distintas, ¿no? Podemos con unos rectificadores poner ahí un como tipo de degradado y un efecto sobre esta imagen. Bueno, eso es más o menos para que tengáis una idea de lo que hacen los filtros. ¿Cómo vais? Ladrillazo. Bien, dudas. Muchas dudas, ninguna duda. Bueno.
Ah, sí, el micrófono, por favor, para que la pregunta pueda ser grabada y luego... Sí, hola. Primero, muy bueno. El rollo analógico está muy bueno en video. La primera señal que estás enviando, que comenzás tipo como con un haz de luz blanco. El principio de todo, ese es el comienzo de todo. Sí. Y luego lo de la abeja, ¿cómo lo cargas? Vale. Sí, también... Vale, sí, al igual que en audio tú tienes samplers de audio, pues Sí. aquí hay samplers de imágenes. No son exactamente digitales porque es una mezcla, es una tecnología que se llama FPGAs, significa a grosso modo hardware reconfigurable. No tiene un procesador donde están ejecutándose ciclos e instrucciones de código y tal, sino es mediante unas instrucciones de código, tú reconfiguras el hardware y se crea físicamente un hardware adentro de un FPGA. Y eso te permite crear una especie de, pensar que es como una memoria, Okay. un frame buffer, que te permite escribir, modificarlo y leerlo. Pero es un buffer analógico que te permite manipularlo con el resto de señales que hay aquí. Y básicamente la abeja, lo que hago es leer una imagen y cargarla a ese buffer para convertirla en el estándar PAL de vídeo analógico, básicamente. Ok. Gracias. Vale. Bueno, no sé si realmente te contesté o te di más ladrillazo, pero bueno, lo siento. Bueno, más cosas interesantes. Los wave shapers. Los wave shapers o wave folders en audio se utilizan para obtener timbres complejos de formas más sencillas. Los wave folders en vídeo se utilizan para lo mismo, solo que no se ven igual. Por ejemplo, esto sería el diamante que antes os mostré, pasado por un wave folder que me crea todos esos pliegues y me multiplica la señal y hace que sean pues con mucha más complejidad. Yo originalmente tenía un diamante y ahora tengo un diamante que como si yo cogiese el diamante y lo aplastase y entonces se generasen todos esos pliegues en las formas de onda que me genera toda esta complejidad. Que yo podría, por supuesto, al igual que os mostré antes, modularlo con una señal más lenta. En este caso es un LFO que se mueve ahí un poquillo. Yo puedo aquí un poco controlar la ganancia de este LFO. ¿Vale? Y esto sería más o menos el efecto de lo que tiene un wavefolder. Crear más complejidad a través de una forma más sencilla. Esto, aunque por supuesto el proyecto, pensar todo el rato que lo que os estoy mostrando, a pesar de que lo estamos viendo en una pantalla que va a través de un HDMI o un cable CDI o lo que sea, todo es vídeo analógico, es vídeo 480p, es vídeo de muy baja resolución. Y por eso hay a veces esos artefactos. Esos artefactos varían mucho, esas pequeñas como imperfecciones que se ven de repente, dependiendo del medio en el que se proyecta y también del tipo de proyector que se utiliza. Normalmente cuando se hace videoarte y se utilizan todos estos instrumentos, lo mejor es utilizar televisores y hacer un proceso de rescanning, que es simplemente apuntar una cámara a la televisión para poder luego proyectarla en un medio capturado de más definición. Pero bueno, este tipo de cosas que aparecen ahí, de artefactos, de imperfecciones, también es para la parte bonita de todo esto. Es como precisamente esas pequeñas imperfecciones que nos dan los sintetizadores analógicos que nos gustan tanto, que parece que no son... A mí me gustan ambos, los sintetizadores digitales y los analógicos, pero bueno. ¿Qué es lo que os voy a mostrar ahora? Color, que no os he mostrado absolutamente nada de color. Hemos visto muchas cosas en cuanto a formas, en cuanto a cómo generar
esa composición, cómo darle un poco de movimiento a la composición que estamos haciendo. Pero bueno, nosotros en el proceso de generación de vídeo de la composición tenemos 3 canales, los RGB, y la mezcla de esos 3 canales es lo que precisamente hacen pues, que nosotros tengamos una composición con un color o con una forma en concreta. Algo muy interesante que pasa es con esta señal que yo estoy utilizando, que es la que genera ese movimiento. Si os dais cuenta, en todo momento hay como mucho una sola barra en toda la pantalla. Eso es porque esta señal está ejecutándose aproximadamente a 50 hercios. ¿Y por qué es interesante esto? Porque la pantalla se refresca a 50 hercios. Si yo, en lugar de poner una señal de 50 hercios, pusiese una de 100 hercios o algo que se acerca a 100 hercios, veremos dos pelotas, dos ciclos completos. Si yo pongo 150 hercios, veremos, a ver si soy capaz de llegar, 150 hercios, veremos más o menos 3, casi 3. Si pongo 200 hercios, veremos 4 más o menos, y así sucesivamente. Hay una relación entre, podemos saber visualmente a qué frecuencia está una señal, simplemente contando el número de veces que aparece, que esto parece algo muy especial y muy peculiar, pero realmente es algo que hacemos de manera natural en el audio. Cuando escuchamos una señal muy grave, con un bajo o algo, sabemos más o menos por qué zona puede estar. Pero bueno, quería un poco mostrar el ejemplo de cómo es esto en la parte de vídeo. Bueno, esto es un poco en la parte de la colorización. Para colorizar hay que utilizar las 3 señales. Hay que empezar a hacer, pues, mezclar distintas partes para poder llegar y hacer como os comentaba antes, un sujeto, que es la parte principal, y el fondo o la parte secundaria del objeto. En este caso, pues voy a hacer un diamante, que puede ser también un diamante con bordes logarítmicos, que sería esa forma. Un diamante con, o bueno, si solo pongo una rampa, sería un triángulo en lugar de un diamante. Yo a esta forma que he creado aquí, yo puedo meter algo en el fondo. Entonces, ¿qué puedo poner que sea interesante para mostraros? Pues, por ejemplo, yo puedo meter en el segundo canal otro módulo distinto, que lo que hace es generar patrones a través de flip-flops y contadores, ¿vale? Este también tiene sus 2 osciladores, un oscilador horizontal y vertical, que yo puedo controlar, o también podría modular con esta misma señal, por ejemplo. Vamos a poner otro cable más, por ejemplo este. Yo podría hacer, por ejemplo, algo como eso. ¿Vale? Este módulo, además de darme estas capacidades de generación y de composición y de colorización, también bueno, me permite seleccionar distintas paletas. Estas son todas paletas de 10 bits de color. Y bueno, puedo utilizar distintos programas o patrones que tiene para generar distintas formas, ¿vale?
ejemplo, esta es una paleta un poco apastelada, pero bueno, es lo que puedo yo aquí, por ejemplo, generar con esto. Un patrón que se asemeja mucho a mí me gusta pensar que es una especie de telar. Es como, si os acordáis de todos esos patrones de que se hacen, por ejemplo, en las ropas latinas de Perú, la ropa más autóctona indígena, son esos telares, son patrones muy sencillos que permiten generar esa complejidad de colores y de formas. Bueno, siguiente nivel, ya nos pasamos a esta pantalla. Vamos a hacer, lo siguiente es intentar mostraros cómo se puede generar algo un poquito más complejo. Por ejemplo, un objeto en 2 dimensiones que podamos mover, que podamos rotar, que podamos trasladar. Y lo vamos a poner aquí mismo. Muy bien. No se ve lo que yo pensaba. No pasa nada. Así pasa con esto. Bueno, ¿qué es lo que yo he hecho ahora? Estoy utilizando una serie de módulos que su configuración prácticamente es una operación matricial. Esa preciosísima álgebra que vimos en el bachillerato, que no sabemos para qué sirve, pues sirve para poder rotar objetos, para poder trasladarlos en el espacio. Y yo lo que voy a intentar hacer es una especie de un diamante. A ver si soy capaz. Es que tiene un poco, el borde tiene bastante ruido. Pero bueno, más o menos. Podemos hacer un diamante, un objeto que podemos controlar su rotación. Podemos darle una velocidad de rotación automática, por así decirle. Podemos trasladarlo hacia la izquierda, hacia la derecha, y también el ancla al cual, esto que se me está desatornillando, podemos el punto de anclaje trasladarlo y hacer que rote a través de ese punto imaginario que está ahí en el centro. Bueno, vamos a ver cómo vamos de tiempo. Yo creo que vamos bien, perfecto. Esto sería un ejemplo muy sencillo de cómo yo puedo generar una forma ya dos-dimensional, un cuadrilátero, y cómo puedo yo manipularlo. Yo, en lugar de directamente sacarlo directamente para que salga un rombo sin más, podría, al igual que hice hace rato, meterlo a través de un wave shaper y empezar a generar ese diamante con colores que puedo manipular. Al igual que antes, puedo yo controlar el número de multiplicaciones que tiene. Dependiendo de cómo yo tenga aquí mi colorizador, puedo usar solo verde o azul, un poquito de rojo y un poco de verde para dar brillo, nada más, muy poco. El verde suele saturarse, suele ser un color muy, muy, muy brillante que satura mucho los colores. Y esto sería un ejemplo en 2 dimensiones. Ya hemos pasado de barras y de pantallazos estroboscópicos que pueden dar epilepsia a objetos que son objetos. Aún así no puedo pintar, como decía antes, una casa o un coche, pero puedo hacer objetos básicos que puedo utilizar para hacer composición más compleja. El vídeo que yo os puse hace rato de las entradillas de televisión, se usaba este tipo de tecnología, este tipo de técnica, solo que se hacía una parte y se grababa en cinta.
Se hacía otra parte y se sobregrababa y mezclaba con la otra. Y se hacía parte por parte hasta que se tenía la entradilla. Como si os habéis dado cuenta, es muy parecido estos colores súper característicos y saturados de esas entradillas de los programas de televisión de esa época a este tipo de composiciones que se genera con este instrumento. Yo considero esto un instrumento, por supuesto, y más que parecerse, aunque también, como os comentaba, yo produzco música, esto se parece más a pintar que a tocar un instrumento más tradicional como un piano, una guitarra o otro tipo de instrumento. Entonces es muy, muy interesante lo que uno puede construir y hacer con todo esto. Para el siguiente truco os mostraré justamente con lo que estábamos antes, nuestro sampler. Este sampler a mí lo que me permite es estas composiciones analógicas y más abstractas que yo he generado y mostrado antes, las puedo utilizar como entrada, o también puedo utilizar distintas imágenes en formatos muy específicos que yo puedo cargar en esta memoria analógica, en este frame buffer, y yo puedo manipularlas. Yo puedo rotar la imagen, al igual que os mostré antes, trasladarla en cualquier eje que yo quiera, deformarla en ambos ejes, zoom, hacer efecto de marquesina reflejada, ¿vale? Y donde empieza realmente a hacer esto interesante, que es realmente el objetivo de este módulo, este aparato en concreto, es una especie de máquina del tiempo, es la manipulación temporal de lo que estamos viendo en nuestra imagen. Es algo parecido a lo que nos pasó hace un momento cuando se activó la cámara y ocurrió ese feedback que se repetía hasta irse hasta un punto en el centro donde desaparecía. Eso es feedback visual. Pues esto nos permite lo mismo, hacer ese feedback y de una foto muy sencilla, una abeja, poder generar patrones y cosas mucho más complejas. Por ejemplo, voy a poner unos espejos aquí y podemos generar, bueno, por supuesto controlar el contraste, la saturación de los colores, hacer que sea blanco y negro o poner colores súper saturados, controlar el hue, que es esa esfera de colores que la vamos rotando y entonces lo que era antes rojo ahora es verde y lo que antes era verde ahora es azul y luego rojo y los colores se rotan entre todas las piezas. Puedo también cargar una flor, por ejemplo, que no parece una flor, pero es una flor. Yo puedo automatizar un poco el movimiento de la flor con una especie de LFO para que empiece a mover por sí mismo y agregar un poco de feedback para agregar esas repeticiones y agregar de repente mucha complejidad a lo que estamos intentando hacer. Cambiar los colores de las repeticiones. Y bueno, todo esto lo estoy manipulando en tiempo real. No es un software que lo edito, lo proceso, lo renderizo y lo reproduzco, sino es la ventaja principal de tener hardware dedicado para el procesamiento de vídeo e imágenes, que esto lo puedo hacer en tiempo real, con ciertas limitaciones, por supuesto, pero me permite esa
instantaneidad en la modificación y en la manipulación de esto, que es algo perfecto para poder hacer un performance. ¿Qué más os puedo mostrar con esto que puede ser interesante? Por ejemplo, bueno, además de esto, lo que os mostré antes, yo en lo que es mi set, además de la parte del modular, que es la parte que más utilizo y disfruto, suelo llevar a veces una cámara, una pequeña cámara analógica que ahora no he traído, pero básicamente es una cámara de seguridad antigua. Y cuando yo apunto esa cámara a la pantalla me permite hacer ese efecto de feedback que veíamos hace un momento. Llevo una mesa de mezclas de vídeo y llevo un reproductor que yo puedo poner ciertos clips y puedo, pues por supuesto, en este caso si yo quisiese mezclarlos con una croma, con ambas composiciones, el vídeo de Earth, Wind and Fire, que es simplemente un ejemplo, no es que por supuesto lo utilice en bolos, pero es un efecto que es un vídeo muy reconocible fácilmente, pues con cosas que yo pueda aquí hacer y hacer parte de ese juego, ese performance en tiempo real. Y esta sería la parte de composición. La parte de animación realmente yo os la he estado mostrando todo el tiempo. Cuando hay cualquier tipo de movimiento como esa simple rotación, eso ya es una animación. Pero bueno, vamos, o sea, la animación es un movimiento que hay en la composición, pero esa composición no tiene, esa animación no tiene ninguna relación con nada que esté fuera de la composición. Si yo quiero hacer que se relacione con la música, con el audio, yo utilizo un filtro de 6 bandas donde tengo 5 octavas de salida. Conforme yo voy ajustando la ganancia de este filtro, inmediatamente se ve como mi voz está controlando el filtro y salen las bandas del sonido que está entrando. En este caso es por un pequeño micrófono condensador que tiene aquí, pero también se puede a través de esta entrada. Este filtro fijo o banco de filtros fijos de 5 filtros de 2 octavas de separación entre cada una me permite sacar por el canal más grave el bombo, por ejemplo, por el siguiente canal la base, por el siguiente canal la voz, tal vez, por el siguiente canal alguna pequeña melodía y por el último canal, el más agudo, los hi-hats, el charles o el resto de la percusión que tiene esos rangos de frecuencia. Y esto significa que yo, a la salida de cada uno de estos filtros, yo tengo una serie de envolventes. Una envolvente es simplemente una pequeña rampa que aparece y desaparece. Y yo por ejemplo, esta envolvente de 160 hercios, puedo utilizarla para hacer zoom. Y entonces ahora, ajustando los niveles de ganancia y un poco la banda del filtro, yo puedo controlar o tener una relación de animación entre algo que está dentro de la composición y algo que viene externo, como puede ser mi voz o un instrumento, un concierto, un bolo. Además de esto, hay un módulo más que os quiero mostrar, que es un módulo muy especial, que es, vamos a ponerlo aquí. Sí, claro. Luis, cuando estabas hablando ahora mismo de
del feedback, o sea, te quiero hablar de eso, de que hay cierto delay, ¿no? Claro, En la voz. claro. Pero siendo analógico, ¿cómo es ese delay? ¿Por qué? Porque hay ese, ¿sabes a qué me refiero? O sea, cuando tú estabas hablando ahora mismo que hacía efecto, hacía ese efecto. Sí que porque había hay un como delay retardo, porque hay en un la retardo, pantalla. un retardo. Vale, ese retardo ocurre por el conversor analógico digital, básicamente, por el tipo de proyector, por el tipo de mesa. Eso añade unos milisegundos. Y como nuestros cerebros son súper reactivos pues a la percusión y a ciertas cosas, si nos fijamos mucho, como lo has hecho, percibimos ese pequeño delay. Ese delay no existe utilizando todo hardware analógico, por supuesto, pero no existe en proyectores analógicos. Todos los proyectores al final, tanto los antiguos como los actuales, llevan algún tipo de tecnología de conversión a digital, LED, LCD, láser, etc. Y bueno, esa conversión es esa pequeña latencia. Porque no depende de que sea hardware o sea software, ¿no? No. En este caso. No. O sea, Es por la conversión. En algunas performances sí que vemos de algunos grupos conocidos que sí que parece que está muy sincronizado. Porque por eso digo, depende un poco del hardware, del signal path desde el sintetizador hasta vuestros ojos, literalmente, hasta el proyector, hasta vuestros ojos. Pero en el caso de cuando tú tienes todo, por ejemplo, todo digital, todo en software, una composición que es interactiva o reactiva, la percepción de delay existe, o sea, hay delay, por supuesto, pero es tan mínimo que es imperceptible por la cantidad de por la velocidad a la cual eso se está procesando y directamente entregando de manera... Me preguntaba más que nada por eso, o sea, la diferencia del procesador, de un procesador de un equipo analógico a un procesador digital. Sí. Esa diferencia, o sea, que sea más rápido, no tiene nada que ver. No es más rápido un digital que un analógico. No. Por ejemplo, este módulo que yo os mostraba ahora mismo, que es el frame buffer, la cantidad de cómputo analógico que tiene dentro no es la mejor CPU que hay de cualquier sobremesa hoy en día. No sería capaz de hacer todas esas matemáticas en tiempo real con vídeo, no solo con imágenes, y sacarlo, porque el procesamiento es en un componente electrónico que procesa toda la señal de todos los píxeles de manera concurrente. No hay ciclos de CPU. Es un circuito que entra el voltaje y así como entra a la velocidad de propagación de la velocidad de la luz, sale por el otro lado. El delay viene de la conversión final entre el medio de proyección y eso, pero de hecho, como te comentaba, este tipo de módulos son muchísimo más rápidos que cualquier CPU o GPU que tenemos hoy en día porque no hay ciclos, simplemente no hay instrucciones. En un ordenador, que soy informático, algunas cosas de informática sí, y en algún ordenador, pues, además del software que estamos utilizando para hacer las composiciones, también hay otros ciclos de CPU que se utilizan pues, para gestionar los discos, la red, la limpieza de los ficheros de no sé qué, la descarga del tal, y muchos procesos en background que aquí no existen. Aquí es un flujo constante de electricidad que es modificada, procesada y sale sin pasar por más. Muchas gracias. Aprovecho para decir que quedan como unos 15 minutos, entonces que si alguien más tiene, el tema dudas o preguntas, que es el momento, y si no, pues Luis, sigue hasta donde quieras. Gracias. Quería saber dónde se pueden comprar todos esos modulitos tan guapos. Bueno, realmente hay muchas formas de empezar con esto. La forma que yo realmente recomiendo para empezar es con una cámara sencilla
una cámara que puedes apuntar a cualquier pantalla o televisor que tengas en casa. Y al igual que, tenemos que pensar que al igual que en el audio, el truco, lo que hay que hacer es modificar, hacer algo que modifique un poco la señal. Si apuntamos una cámara a una pantalla, perfectamente cuadrado no va a ser muy interesante. Si la rotamos un poco, empieza a ser interesante y eso ya, esa pequeña diferencia se va propagando en cada repetición. Y eso en sí mismo ya es un sintetizador muy sencillo, analógico, que permite un montón de experimentación y juegos. Regresando un poco a la pregunta que has hecho más en concreto, existen distintos fabricantes de estos módulos. Hay distintos módulos que suelen, bueno, máquinas standalone que no necesitas tener un modular completo que puedes utilizar. Puedes ir por algo más complejo o ambicioso como esto. Esto yo tal vez me lo he tardado en construir y en saber qué quiero y en aprenderlo a utilizar un par de años. O sea que no es algo tan inmediato, es algo muy personalizado que tienes que irlo descubriendo y que aunque alguien más también tenga alguna combinación parecida de módulos, tal vez yo los uso de manera distinta que él o ella. Pero bueno, hay distintos fabricantes en internet y eso lo podemos comentar luego sin problema. Ok, entonces es como que tú te lo fuiste armando, te lo fuiste soldando y tal, no es que se pueden comprar como los Sí, se pueden comprar, se pueden comprar también. Vale. Algunos me los he hecho yo, otros los he comprado. Se pueden comprar, hay marcas que se dedican a ello. Bueno, en concreto esta marca que se llama LZX tiene, por ejemplo, una serie completa de módulos do it yourself y puedes tener un sintetizador completo bastante económico. Yo digo bastante económico porque estamos hablando que esta máquina en los 80 podría valer en lo que equivaldría hoy a 200.000 euros o no, muchísimo dinero. Las máquinas que solo se las podían permitir los canales de televisión. El equipo de vídeo siempre ha sido 5 veces más caro que el equipo de audio, pero hay muchas opciones, sobre todo para hacer arte experimental, arte visual, con esto y muchas otras cosas más que se pueden hacer. Muchas gracias. Bueno, no sé si puedes, Moira, subir un segundito. Para terminar, podría seguir un rato más, pero bueno, hay que terminar. Lo que os quería mostrar un poco es esa relación que yo quiero hacer entre audio y vídeo. Entonces, por ejemplo, voy a pedir que dispares algo. Sí, tú dispara lo que tú quieras. Visualizáramos en un Winamp similar el audio, pero de manera analógica, que es este módulo que me permite ampliar el audio, transformarlo en distintos objetos horizontales y generar ese mapa, algo muy parecido a la expo que está afuera. Es una especie como de espectrograma o mapa de las frecuencias visual que además cambia en tiempo real y que además yo puedo procesar con el resto de mi sintetizador. Y bueno, eso
eso es un poco lo que yo os quería comentar hoy. Mi instrumento, lo que me apasiona y me gusta, la composición, la colorización, la animación. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Moira.